Marcos capítulo 12, verso 41 hasta el verso 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, ¿cuánto, iglesia? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, impresionante, ¿cierto?, los que han echado en el arca. Verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Puede tomar su lugar? Y el verso 44 me marca, porque dice que ella ha hecho todo su sustento. Y cuando leí ese pasaje, le pregunté al Señor, bueno, si ella echó todo, ¿de qué iba a vivir ahora ella? Y le he puesto a este mensaje: ¿de qué voy a vivir? Dígale a su hermano que está a su lado: ¿de qué voy a vivir? Es impresionante que Jesús observa nuestro dar. Mire, Jesús dice que nosotros, cuando vamos a dar, que no sepa la mano derecha de lo que sepa la izquierda. Él lo dice. Pero él sí mira. Dice que él estaba atento y él miraba, pero a él no le sorprendió lo mucho que la gente daba. A él le sorprendió a una mujer que dio algo muy insignificante para muchos, pero para él era algo de valor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los demás daban lo que les sobraba, daban lo que tenían allí, y si no les sobraba, pues no daban. Esa es la verdad. Hay gente que da porque les sobra. Si no les sobra, pues no da. Así es sencillo. Y ese verso, yo veo una completa confianza de esa mujer en Dios. ¿Aló? Yo veo una completa confianza de esa mujer en Dios, porque no invirtió ese dinero en otro lugar. Para otro pensará: no, lo único que tengo lo voy a invertir para sacar más provecho. Cualquiera pensaría así. Voy a hacer un negocio, no me puedo comer este plante. Alguien dirá: bueno, ¿cuánto dio ella para que nosotros tengamos una idea hoy en día? Es una moneda romana, las blancas. Y más o menos lo que ella dio es $1/4 de $1. ¿A cómo está el dólar? Sácale $1/4 a ese dólar. $1/4. Lo dividimos en 4 partes. Sácale. Bueno, ese era todo lo que ella tenía. ¿Usted con ese dinero qué haría? ¿No? Realmente era muy pobre, ¿no? Yo creo que usted tiene más. Aló. No solamente este pasaje me habla de dinero. Este pasaje quiero hablarlo de aquellas cosas que a veces nos hacen falta. Y yo, el mes que transcurrió y el mes que va a transcurrir, ya estamos a finales de octubre, una de las cosas que me hizo falta en este mes fue tiempo. Y le decía al Señor: Señor, dame tiempo, porque me hacía falta. Y creo que todo a lo largo de nuestra vida nos ha hecho falta cosas, ¿cierto? Unas como otras. Y estamos necesitados, pero a pesar de todo eso, confiamos en Dios. Confiamos que Él suplirá toda vuestra necesidad. Lo primero que yo me pregunté es que ella lo dio todo y nosotros. Ella lo dio todo y la pregunta es: ¿qué le estamos dando?
Yo no sé si las personas que estaban alrededor de Jesús comprendían qué representaba Jesús para dar lo que les sobraba. Porque es que estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra. Nunca damos lo que nos hace falta, nunca lo damos. Si esta mujer lo dio todo, pregúntale a su hermano que está a su lado, ¿usted qué le está dando al Señor? Hay tres aspectos que hallé en este capítulo que habla acerca de esa confianza. ¿Por qué esa mujer tuvo esa confianza para darlo? Porque el hecho no es llegar y decir, tome, lo doy, porque ese no sería el método. Para llegar a darlo todo, esa mujer tuvo que crecer en una área. Para llegar a darlo todo, hablando de nosotros, debemos que crecer en áreas. Porque si no crecemos en esas áreas, sería imposible. Mire que el hijo, había un muchacho rico. Y se acerca a Jesús y ese muchacho había crecido en todas las áreas. Y ese muchacho en todas las áreas era perfecto. Inclusive cumplía todos los mandamientos. Era mejor que usted y que yo también. Pero cuando Jesús tocó un área que él todavía no ha sido procesado, a él le costó y perdió todo lo recorrido o todo lo que había hecho antes. Y Jesús que le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Porque el área de confiar en Dios nos cuesta. Nosotros obedecemos, nosotros vamos donde Él va, pero cuando se trata de completa confianza, ahí sí dudamos. Sacamos la calculadora. Nos cuesta. Y hay tres aspectos. Jesús en ese momento estaba en el templo. Jesús había entrado en un pollino. Era la segunda vez que lo hacía y había puesto orden. ¿Se acuerda que Jesús entró en un pollino? Y Jesús se baja y dice, ¿y por qué este lugar está así? Y agarra unas cuerdas, voltea las mesas y dice, esta casa será casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de lo que no debía hacerse. Y Jesús comienza a colocar orden en esa casa y hay un grupo de fariseos, de saduceos y de todos los feos. De personas que no estaban de acuerdo, de personas que supuestamente tenían la ley, el conocimiento, que tuviesen el entendimiento para guiar a un pueblo. Ellos no estaban de acuerdo y ellos se le acercan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces todo esto? Y Jesús sabe y Jesús les pregunta, bueno, yo le contesto si ustedes me dicen con qué bautizo Juan lo hacía. Y ellos dicen, bueno, si decimos que es de los hombres o si decimos que es de Dios. Si decimos que es de Dios, nos dirán por qué nos bautizamos. Y si decimos que es de los hombres, nos apedrean porque los hombres acá creen que Juan ha sido enviado por Dios. Entonces hicieron la más fácil. Le respondieron, no sabemos. Y como ellos respondieron, no sabemos, el Señor le dijo, yo tampoco les voy a contestar con qué autoridad yo hago estas cosas. Entonces ellos estaban allí y Jesús comenzó a contar una parábola. Todo el capítulo 12, se lo estoy resumiendo, de lo que estaba pasando. Porque el último versículo que usted acaba de leer de la viuda es donde Jesús culmina su enseñanza. Y si está de último es porque Jesús nos quiere enseñar algo a nosotros. Porque cuando terminó con la viuda, terminó y salió del templo y se fue hacia otro lugar. Entonces Jesús comienza a contar una parábola de un hombre que alquiló su viña. Y la alquiló y llegó el tiempo donde él debería pedir los frutos. Y pasó que cuando pidió los frutos, los hombres eran malvados y comenzaron a maltratar y a golpear a todos aquellos hombres que iban a reclamar el fruto de su amo. Y llegó un momento donde el Señor envió a su hijo
Y ellos entendieron que era su hijo y dijeron: este es el heredero, matémosle y apoderémoslo de esta heredad. Dice que cuando Jesús terminó de hablar así, ellos se entendieron más adelante que hablaba acerca de los fariseos, de los saduceos, y querían apedrearlo, agarrarlo ahí, pero sabían que no podía hacerlo. Se sentían intimidados y salieron de ese lugar. Pero al salir de ese lugar, escogieron un grupo de personas espías, enviaron espías, personas que le hiciesen una trampa a Jesús para agarrarlo. Y ahí donde yo voy, porque Jesús torna las preguntas de esos espías, de esas personas malas, las tornan como la base de lo que voy a enseñar acerca del por qué la viuda tiene confianza para darlo todo. ¿Aló? Y una de las primeras preguntas que le hacen esas personas es que le dicen: Señor, ¿es bueno dar tributo al César? Esa es la primera pregunta que le hacen. ¿Es bueno dar tributo al César? Y Jesús le dijo, Jesús conocía sus corazones y Jesús sabía para dónde iban. Y Jesús dijo: traigan una moneda. Y la mostró y dijo: ¿de quién es la cara? Y muchos dijeron y sabían que era de la cara del César, el emperador romano, el que manejaba las monedas y la riqueza de ese lugar. Y Jesús muy sabiamente dice: al César lo que es al César, y a Dios lo que es de Dios. Y uno de los primeros aspectos que yo quiero resaltar, eso se halla en el versículo 17, cuando Jesús le dice la respuesta. Solamente voy a citar los versos donde Jesús responde al problema. Y en el verso 17 es donde Jesús le dice, ¿cierto? Al César lo que es del César. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Y uno de los primeros aspectos que nosotros debemos tener presente es que hay que saber diferenciar lo uno de lo otro. ¿Usted quiere depender de Dios? Sepa diferenciar lo uno de lo otro. Mire que ellos daban de lo que les sobraba. Saber diferenciar de lo que le pertenece a Dios y de lo que le pertenece al César. Háblame más claro, Anderson. Bueno, el hecho de que tengamos compromisos económicos, financieros, hay que responderlos. Aló, se fueron los amenes. Hay muchos hermanos que están deseando que venga el rato a la iglesia para no pagar la cuota del banco. Aló, se fueron. ¿Ah? Jesús en una ocasión iba a pagar los impuestos y le dijo a Pedro que fuese a pescar y sacase, allí estaba para pagar impuestos. Y uno de los primeros principios para tener confianza en Dios es que debemos saber diferenciar lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al hombre. Esta mujer, si estaba dando todo su sustento, yo estoy seguro que esta mujer no tenía deudas. Aló. Ojo con eso. Ahorita ustedes me van a comprender lo que le estoy diciendo, porque esta historia la voy a relacionar con la historia del Antiguo Testamento. Debemos saber qué pide Dios y qué pide el hombre, y no podemos camuflar eso. Y hablo de tiempo también, porque muchas veces le damos a Dios lo que nos sobra. Invertimos nuestro tiempo en el trabajo, le damos nuestra vida a cosas, y no digo que están malas, sino están mal administradas. El Señor nunca le dijo a sus discípulos: no den nada al César, démelo todo a mí. El Señor nunca le dijo eso a sus discípulos. Le dijo: sean responsables con su tiempo, con su horario, con las personas, y denle a esas personas lo que se merecen. Hablando en buen sentido la palabra. Pero a mí también me deben dar su tiempo, su dinero, sus finanzas, una parte y la otra parte. Y creo que para comenzar a depender de Dios, hay que comenzar a darle a la gente lo que es de la gente y a Dios lo que es de Dios. Porque muchas veces Dios te va a bendecir,
Y si tú no sabes administrar eso, tú vas a robarle, vas a quitarle la parte, suena feo, de lo que pertenece a Dios. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere que nosotros haya un equilibrio, una balanza de ser responsables tanto aquí y ser responsable tanto allá. Amén. Bueno, entonces esa es la primera, tener confianza. Ponga a pensar que usted diga, voy a depender de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren depender de Dios? Y en sus oraciones debe estar presente todos sus compromisos también. Y esa palabra también me habla a mí, porque a veces olvidamos esos compromisos. Ay, que somos seres espirituales, vivimos más allá, estamos esperando que venga Cristo por la iglesia. ¿Y qué? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿Y los recibos quién los paga? ¿Ah? Bueno, saber diferenciar lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al hombre. Dígale a su hermano que está a su lado, hay que saber diferenciar. Y administrar lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al hombre. Bueno, ese fue el primer grupo. El segundo grupo es el grupo de los saduceos, y los saduceos son personas que no creen en la resurrección. Y los saduceos se acercan a Jesús y le dicen, bueno, tenemos otra pregunta, maestro. Ustedes dicen, así hablándolo así porque ellos no creían, en la pregunta parece que ellos creían, pero usted lee más adelante y ellos no creían en la resurrección, era una trampa. Ustedes dicen, bueno, en la resurrección, que todos cobraremos la vida. Yo le pongo un ejemplo, Jesús, le decían. Un hombre se casa y la mujer no le da hijos, no tiene hijos. En la ley de Moisés dice que si ese hombre muere, el hermano debe levantar descendencia de él. Todos sus hermanos murieron. Esa mujer se casó 7 veces. 7 veces se casó esa mujer. Ahora usted dice que hay resurrección. Cuando estemos arriba en el cielo, ¿de quién será la esposa? Si se casó con 7, ¿quién va a pelear por ella? Venga para acá. ¿Ah? ¿Qué pregunta le hacían estos hombres a Jesús? ¿Cuál será el verdadero esposo? Y si se casó con 7. Y Jesús lo queda mirando y le dice, ustedes están errando. Ustedes están ignorando el poder de Dios y lo que representa la resurrección. Jesús le dice, cuando estemos arriba, seremos como ángeles. Nadie se casará ni se dará casamiento los unos por los otros. Es decir, que ese cuentico que allá te veo en el cielo, olvídelo. Allá veré a mi abuelito, olvídelo. Y a mi abuelita, olvídalo. Porque seremos como ángeles. Usted me la va a pagar. ¿Se acuerda la que usted me hizo en la tierra? Acá estamos. Mire, usted piensa que usted va a pensar eso. Mire, tan mal que estaban ellos. Pero quiero resaltar la palabra que Jesús le dijo, errar. ¿Qué le dijo palabra a Jesús? Errar. Y la palabra errar es que estaban equivocados. Y yo estoy hablando de personas que tenían entendimiento supuestamente y que enseñaban. Eran gobernantes. Los saduceos eran personas con mucho dinero. No todos eran sacerdotes, pero eran personas de influencia entre la sociedad. Pero no sabía cómo funcionaba el matrimonio. No sabía cómo era el principio del matrimonio. Porque el hecho que sepan la verdad a medias no es verdad. Y el hecho que usted no sepa cómo funciona un matrimonio en toda la plenitud de la palabra de Dios, usted vive una vida errada. Aló.
Y cuando yo hablo del matrimonio, yo lo hablo en el sentido que hay muchos hogares que se han separado y que Dios ha tenido la oportunidad de unirlos otra vez. Y dicen esas personas cuando son restauradas: si a mí me fueran enseñado eso hace 20 años. ¿Sí o no? Si a mí me fueran enseñado esto. Mire que ellos sabían algo, pero lo sabían errado. Y por causa de esto, ellos no tenían vida. Póngase a pensar que ellos se convirtieran al cristianismo. Eso en ellos generaba un dogma. Porque el hecho de pensar que arriba en el cielo habrá una persona que no tendrá entendimiento de lo que pasó en la tierra, sino que el único propósito será adorar a Dios, para ellos era complejo. Y por eso ellos decidían vivir y no pensar en la resurrección. Porque el hecho de pensar en la resurrección era como pensar en la problemática de lo que se había de formar. Y creo que cuando alguien no entiende la palabra de Dios a la plenitud de Cristo, vive una vida errada. Que cuando alguien no comprende cómo funciona lo que representa el matrimonio, vive infeliz. ¿Aló? Pongámonos en el lugar de la esposa que sea saducea. Y ahora, si yo creo en este que dice que hay resurrección, cuando llegue arriba, ¿cómo se pondrá mis 7? Porque si Jesús no da la explicación, ellos se van con eso. Entonces ellos preferían no creer en la resurrección, sino tomar la postura del saduceo. Digo, no, yo prefiero pensar que no hay resurrección y yo me sigo casando, pero sin saber el principio. Y hay muchas personas que no saben el principio de cómo funcionan las cosas y viven errados. Alós. Y eso es vivir incompletos. Usted debe saber cómo funcionan las cosas. Y para eso está la palabra de Dios. Porque si no sabemos cómo funcionan las cosas, nosotros mismos nos estaremos haciendo daño. Y en nosotros mismos habrán dogmas, habrán pensamientos que mismamente nos juzguen y nos condenen. Y el Señor no quiere esto. ¿Sabe? Yo creo que esta mujer, esta viuda, el hecho que haya quedado viuda, yo creo que esta mujer, a pesar de su condición, ella sabía vivir para Dios. Aló. El apóstol Pablo dice en una ocasión, y habla a los solteros y a las viudas, que en verdad lo son, que se queden así, que no se casen. El apóstol Pablo da ese consejo, porque él habla de darle más tiempo a Dios. Porque si usted se casa, dele de tiempo a su esposa, a su esposo, ¿cierto? Él no va en contra del matrimonio, sino que él habla acerca de lo que lo movía, lo que lo apasionaba. Pero él estaba de acuerdo que si alguien está que se quema, que se case. Él lo decía, si no tiene el don, es mejor que se case. Pero usted, viuda, quédese así para que usted le sirva a Dios. Hay una viuda en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que ella estaba esperando que llegase el Mesías. No recuerdo cómo se llama esa mujer, se la dejo de tarea. Y dice que ella lo tuvo en sus brazos. Y dice que el momento que quedó viuda, que fue muchos años que vivía su viudez, ella decidió servirle a Dios. Con oraciones, con ayunos, con súplicas, decidió entregarle su vida a Dios. Y yo creo que saber cómo funciona la palabra es saber vivir. Aló. Usted, cuando entiende cómo funciona la palabra en su casa, usted vive como una buena familia. Cuando usted sabe cómo funciona la palabra en su trabajo, usted sabe y se comporta como un buen servidor. Entonces la segunda palabra es darle valor a lo que tengo. Y para darle valor a lo que tengo, yo debo conocerlo. Y eso representa vivir. Eso está en el versículo 27, donde Jesús le dice a esos hombres,
déjeme decirle que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Si esta mujer quedó viuda, yo creo que esa mujer superó la muerte de su esposo. Hay gente que no supera lo que ha perdido, que se queda en el trauma. ¿Alguien ha leído la historia de Ruth y Noemí? Cuando Noemí pierde todo, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, ella va rumbo nuevamente a su ciudad y va con Ruth y le dice: Ruth, váyate, ¿para qué estás conmigo? No tenía esperanza. Y antes de llegar le dijo a su nuera: no me llames Noemí, llámeme Mara. ¿Y Mara qué representa? Amargura. A pesar que había perdido a su esposo años atrás, todavía vestía de negro. Aló. Todavía guardaba luto por su esposo. No lo había superado. Y hay circunstancias y hay cosas que se han perdido y hay gente que no lo ha superado todavía. Y por vivir así, dejan pasar oportunidades. Dejan pasar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pero Dios hizo algo con Ruth, porque Ruth, a pesar de todo lo que su suegra le decía, ella no le portaba, no le hacía caso, sino ella creía que había algo por venir. Tenía una esperanza. Entonces, hay que saber vivir. Y la tercera palabra es que a Jesús se le dice en los versos 28, 27 y 26, si no estoy mal, del Evangelio de Marcos. Le dicen: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dice un escriba: ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le responde en el versículo 29, una de las cosas más impresionantes, y le dice: Jehová, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno solo es. ¿Cuántos son? ¿Cuántos señores hay? Eso está en el verso 29. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno solo es. Y la tercera palabra que yo quiero resaltar de este pasaje es servir. Y para servir hay que obedecer a uno solo. Yo digo, para servir hay que obedecer a uno solo. ¿Se acuerda que el hijo pródigo, él medita y él dice: en la casa de mi padre hay comida, y aún sus siervos se alimentan de esa comida, y son los siervos, yo que soy su hijo estoy aguantando hambre acá? No, yo voy allá y aunque sea que me diga que sea siervo, no importa, tendré comida. Pero el padre no va a hacer eso. El padre nunca va a tratar a un hijo como, un día lo hablamos, pero en ese contexto, el padre nunca iba a tratar a ese hijo como si fuera un esclavo, nunca lo iba a hacer. De esa forma que él pensaba, el hijo pródigo. Y yo quiero decir que el que le sirve a Dios siempre tendrá sustento. Aló. El que le sirve a Dios siempre tendrá sustento. Dice la palabra que no he visto a justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. Creo que esta mujer tenía completa confianza en Dios para darlo todo porque le servía. Mire las etapas. Primero, saber diferenciar lo que es del César y lo que es de Dios. Segundo, superar las etapas, y para eso debo conocer qué es la vida y vivirla. Y para eso la alegría es importante. Y lo tercero es saber servir.
saber servir. Es tan feo cuando se sirven a 3 o a 4 o a 5 señores diferentes. ¿Cierto? Es tan feo servir a 5. ¿Por qué? Porque uno contradice al otro. Yo cuando voy a hacer algo, cuando antes trabajaba en construcción, cuando se hacían reformas en las casas, habían esposos que estaban muy unidos, pero habían esposos que estaban, y a veces uno se metía en problemas, porque el esposo me decía: quítame esa cerámica para que el maestro me pegue esta. Y yo lo estaba haciendo y la esposa me decía: ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted por qué está dañando eso? Y me regañaba y yo me quedaba: ¿pero yo qué hice? Entonces yo le decía: pero señora, su esposo me dijo: acá no manda, yo acá mando, son mis gustos. ¿Me hace el favor esto? Y lo hacía y el otro le ponía bravo. Yo al fin, ¿qué? ¿Ah? Y eso es como estresante, porque cuando yo a trabajar yo no sé ni qué hacer. Y el Señor es tan claro, y el Señor dice: hay un solo Señor. Es decir, usted trate de entender a uno y ya. Y lo dice, y si usted sigue leyendo el verso que estamos leyendo el miércoles, habla de David en el verso 36, donde en el Salmo se dice: dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A pesar que rey, David era el rey, y cualquiera diría: es autónomo de hacer lo que quiere porque es una monarquía, lo que él decía mandaba, pero David sabía que había un solo Señor, a pesar que era rey. Y si él sabía que había un solo Señor, ahora usted, que no es rey, en el sentido que usted ahorita no tiene una responsabilidad como la de David. Sí, él nos ha hecho rey y sacerdote. Alguno me estaba sacando el versículo bíblico, pero quiero que me entiendan el contexto de que si un rey le da la importancia en aquel entonces, ahora nosotros, ¿por qué no le damos la importancia? Si el hijo mismo David dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hay quien mandaba? El Padre, ¿no? Es algo, cuando yo hablo de la Trinidad es como un poquito complejo, prefiero no hablar de ello. Amén. Cuando usted esté allá, veremos 3 en 1, 1 en 3. Muchos pelean porque dices que es uno solo, y yo sé que es uno solo, pero yo sé que también son 3 en 1, 1 en 3. Y Jesús le dice a sus discípulos: así como el Padre y tú y yo somos uno, yo quiero que ustedes y yo seamos también uno. Entonces dirá cualquiera: ay, entonces somos uno con la iglesia, con Cristo. Claro que sí, somos uno con Cristo. Y eso no representa que sea uno, porque a veces queremos en el número, muestren 1, 1, 1. No, eso no representa los números, representa la unidad, que representa estar unidos, así como el cuerpo, espiritual, mi cuerpo. Bueno, ya comencé a hablar de la Trinidad, pero otro día hablamos, si Dios lo permite. Yo no tengo ningún problema, sé que es uno, pero también sé que son 3 en 1, 1 en 3, y no me pregunten más. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Y yo creo que es mejor servir a un solo Dios. Aló. El Señor le dice a sus discípulos: deben servir a un solo Dios, porque si no, amará a uno y aborrecerá. Y yo lo viví ahí. Yo lo viví ahí. Yo le digo a ustedes, iglesia, ustedes no están sirviendo al pastor, ustedes están sirviendo a Cristo. Ay, entonces no le hago caso al pastor. No, yo solamente confirmo la autoridad de Cristo. Yo no vengo acá para colocar nada, yo vengo solamente para confirmar lo que ya Cristo le dijo a usted. Yo solamente vengo para decirle: haga caso a lo que Cristo le dijo a usted. Aló. Hagamos caso, iglesia.
pero sabemos que hay un solo Señor. Y es más fácil cuando hay uno solo. Todo es más fácil. Para poder entender esas tres palabras, que es tributar, que es vivir y que es servir, la quiero relacionar con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Solamente voy a la cita para que usted la estudie en casa por tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Me habla de una mujer que perdió a su esposo. Y esa mujer, su esposo le servía a Eliseo. Y pasó algo, que su esposo tenía muchas deudas. Y su esposo partió de la tierra. Y su esposo la dejó tan endeudada que veían acreedores a llevarse a sus 2 hijos. Y esta mujer desesperante, no es como ahorita, que acá ahorita le llevan ¿qué? La casa, la hipoteca, no, se le iban a llevar a los hijos a pagar la deuda. Entonces esta mujer desesperada busca a Eliseo y le dice a Eliseo: mi marido te servía, era un siervo tuyo, él ha partido, dejó estas deudas y yo no tengo la capacidad de pagarlas. Ahorita más tarde vendrán esos acreedores y me van a llevar a mis 2 hijos. Ayúdame. Y Eliseo dijo: pero ¿qué quieres que haga, mujer? Entonces Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y esa mujer le dice: no tengo nada, solamente una tinaja de aceite, una vasija llena de aceite. Y Eliseo le dice: ve a tus vecinos, pida tinajas prestadas, enciérrate con ellos. Y dice la palabra de Dios que ella lo hizo así, y que con la tinaja de aceite comenzaba a llenar todas las tinajas prestadas. Y dice que cuando tocaron la última tinaja, el aceite se acabó. Cuando ya no hubo más vasijas, el aceite escaseó. Se le acercó al profeta y le dijo: bueno, ¿ahora qué hago con todo esto? ¿Sabe qué le dijo? Paga tus deudas y vive de lo que queda. Y yo hallo en esta mujer, que también era viuda, pero así tenía hijos y tenía un poco de aceite. Hallo en esta mujer las 3 palabras que he enseñado en esta noche por medio de Jesús. Que esta mujer, cuando fue bendecida, dio tributo y fue libre. Yo le quiero decir: Dios te va a bendecir, y lo primero que vas a hacer no es ir al centro comercial, es pagar las deudas. Aló. No sé a quién estoy hablando, porque hay gente que recibe cualquier pesito, ay, ya se cree que tiene todo. Ojo con eso. Lo primero que hay que hacer es pagar las deudas. Lo segundo que esta mujer hizo fue y se acordó de lo que tenía. Esta mujer no sabía lo que tenía en casa. No conocía, así cuando yo hablaba acerca de cuando usted desconoce lo que representa el matrimonio, esta mujer desconocía lo que tenía en casa. Y muchas veces nosotros desconocemos lo que Dios nos ha entregado. Y estamos orando a Dios para que nos dé, y ya Dios nos ha dado. Aló. Porque no valoramos, porque desconocemos, porque ignoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo que el profeta le digo: ¿qué tienes en casa? Y digo: no tengo nada. Ella menospreció lo que tenía. Y a veces menospreciamos, lo digo también como ministro, a veces menospreciamos las cosas que Dios nos entrega en nuestras manos. Pero ella se acordó. Diga: ella se acordó.
Y en este tiempo Dios te va a acordar de qué sirve el matrimonio. Dios te va a acordar de qué sirve esa provisión que ha puesto en tus manos. Dios te va a acordar ese ministerio que te ha entregado. Dios te va a entregar de los recursos. Te va a acordar de todos los sueños que Él te ha entregado. Para que tú no digas, háblame, estoy que me muero, no sé qué hacer. Dios en este tiempo te va a hacer acordar, porque ello lo va a hacer usar para que tú seas de bendición y lo sepas utilizar, sea el área que haya una necesidad en tu vida y en mi vida también. Y lo tercero que hizo ella es que ella sirvió, y servir es que ella se dejó guiar. Yo le quiero decir lo siguiente: Dios está buscando a un pueblo obediente, a un pueblo que se deje guiar. Esta mujer podía quedarse hasta loca al ver tantas tinajas llenas. Hay gente que recibe un peso y cree que lo tiene todo. Hay gente que recibe una bendición y piensa que son capaces de administrarlas. Pero yo te digo una cosa: la bendición fuera de Él se acaba, pero la bendición con Él permanece. Y yo le quiero decir que así como fue la bendición de esa mujer, que tuvo la capacidad de pagar y vivir, yo creo que en este tiempo Dios va a colocar los faltantes para que nosotros lo sepamos administrar y vivir con ellos, con sus bendiciones, porque Él sabe cómo hacer todo esto. Dios la fue guiando poco a poco a esta mujer. No le dijo lo que iba a acontecer, le dijo que obedecía, y cuando ella obedeció vio el milagro, y después dijo qué es lo que iba a hacer con ese milagro. Dios va a hacer un milagro, pero después pregúntale: Señor, ya está el milagro, ¿ahora qué hago con esto? Y el Señor te va a guiar. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Esta palabra, la clave es que tú eres el Señor, que hay un solo Señor, y queremos obedecerte a ti. Porque a veces hacemos de las personas nuestros señores, y este me dice que vaya a la izquierda y me voy a la izquierda, y el otro me dice que vaya a la derecha y me voy a la derecha, buscando satisfacer al uno, descredito, es decir, descalifico al otro. Y así nos las pasamos intentando agradar a mi esposo, intentando agradar al pastor, intentando agradar al vecino, intentando agradar a la sociedad. Déjeme decirle: solo agrada a Dios y Dios te ayudará. ¿Y dónde queda mi esposo? ¿Dónde quedan los demás? Los demás será una confirmación de lo que tú hagas en Dios. Pero solamente enfatízate en Él, para que los demás aprendamos a servir al Señor. Porque a veces pensamos que estamos aquí para cumplir los caprichos de una persona, y así no es, iglesia. Estamos para obedecer al Señor. Porque oye, Ballester, oye, familias de Ballester, y lo que me escuchan a nivel de estas ondas que están quedando grabadas, solo tú tienes un solo Señor, y a Él te postrarás, y a Él te rendirás, a Él amarás de todo corazón, a Él te entregarás en cuerpo, alma y espíritu, solo a Él. Y Él te enseñará a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen siervo ante los demás. Esa es la clave. ¿Por qué esta mujer decidió darle todo al Señor? Y yo quiero resaltar la forma en que ella la hizo. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 dice que Dios ama al dador alegre. Que cuando demos, no demos por necesidad o por falta, porque Dios ama al dador alegre. Y estoy seguro que cuando esta mujer estaba depositando esas blancas, lo estaba haciendo contenta.
lo estaba haciendo gozosa, porque ella sabía a quién se lo estaba dando. Ella sabía que no se lo estaba dando a los hombres. Ella sabía que no se lo estaba dando a un imperio. Ella sabía que se lo estaba dando a su único Señor. A pesar que su esposo no estaba, a pesar que era pobre, ella sabía que tenía un solo Señor y que Él sería su sustentador. Porque Dios defiende el derecho de los huérfanos y de las viudas. Eso lo dice en Salmos. Y una de las primeras prioridades en Dios, en pelear, son esas personas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Son los que primero Dios atiende. Es por eso, mis queridos hermanos, que ella tuvo todo el pretexto para darlo todo. Y hoy el Señor quiere que confiemos en Él, pero aprendamos a vivir. Conozcamos su palabra, no la conozcamos a medias, conozcámosla completa para saber cómo hacer las cosas y no enseñar cosas erradas. Aprendamos a diferenciar de lo que le pertenece a Dios y de lo que no le pertenece a Dios, y aprendámosle a servir, que hay un solo Señor y que Él es celoso. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si desea, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es grande y porque toda la gloria y la honra siempre será para Él. Amén.